Hola hermanos, que tengan un mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video y oramos hoy, antes de iniciar este video, a nuestro Padre Celestial por el hermano David Felipe, para que su salud sea restaurada, porque sabemos que está pasando tiempos difíciles, está muy grave en el hospital, y por eso, Padre amado, te pedimos para que restaures la salud del hermano. Sin embargo, que se haga siempre tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les había mostrado en un video pasado, les había dado prueba bíblica de quién era el poder que estaba detrás del sistema de control social chino, porque a nosotros, a través de los medios del engaño informativo, se nos muestra que es China el país que ha implementado este sistema de control social sobre sus mismos habitantes. Sin embargo, a través de la Biblia pudimos aprender que no es China quien controla su propio sistema de control social, sino que es la Iglesia Católica. Eso lo hicimos probándolo con la Biblia en la mano. Si tú no viste ese video, ve y búscalo en mi canal. Pero ahora, hermanos, como si fuera poco, miremos esta noticia que salió recientemente, en donde se está confirmando específicamente que este sistema comunista y fascista de control social que ya funciona en China, ahora se probará específicamente en una ciudad de Italia llamada Roma. Recontraplop. Por supuesto, es que, bueno, hermanos, esto se lo tienen muy escondido y guardado. Cuando miramos todas estas noticias siempre se hablaba de Italia, y bueno, pero claro, alguien diría, sí, pero la Iglesia Católica no es Italia y el gobierno de Italia es distinto al de la Iglesia Católica, pero ahora se nos está confirmando perfectamente que este sistema de control social será aprobado en Roma, que es la capital del catolicismo. Por supuesto, esto ya es innegable y ya nosotros lo habíamos probado con la Biblia, y damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos dejó su palabra para que nos fuera por lámpara en un mundo lleno de engaños, donde todo es un gran show mediático y lo que vemos en la televisión son mentiras y mentiras, y luego en las películas vemos verdades. Es algo muy de locos. Entonces, hermanos, a través de todos estos medios de comunicación masónicos, se nos muestra constantemente que China está en control de su nación. Es decir, que los chinos controlan a China, y no es cierto, hermanos. La realidad es que China es una nación vasalla del Imperio Romano y que es controlada remotamente por Roma a través de ese sistema de control social. La Biblia nos lo reveló y esto ahora está confirmado, hermanos, cuando vemos que es en la propia ciudad de Roma donde se está probando el mismo sistema de control social. Luego probamos también, hermanos, que detrás de estas cosas, de este sistema comunista, está un papa comunista y masón llamado Papa Francisco. Y él culpa específicamente al ser humano de los desastres climáticos que ocurren en el mundo, algo que jamás se había dado en la historia de este mundo, que de repente los seres humanos seamos culpados por los huracanes, por los terremotos, por los maremotos. Es decir, en 6,000 años de historia del mundo, de 50 años para acá, ahora el ser humano es el culpable de todas estas cosas, que porque, bueno, sus industrias, sus fábricas, los vehículos, toda la modernidad que ha logrado el ser humano, ahora viene a ser su propia desgracia, recontraplop. Entonces, en este sistema de control social que está implementando Roma, hermanos, tú ahora recibes puntos si eres amigable con el medio ambiente. Entonces ya sabemos para dónde va la cosa, porque estamos hablando de un tema que ha sido mezclado con la religión por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. No es un tema simplemente científico, es un tema religioso, porque no hay prueba en sí, aunque se dice que sí hay muchas pruebas, pero la realidad es que no las hay, de que el ser humano sea el causante de los huracanes, de los maremotos, de los terremotos,
Se hablan muchas teorías de conspiración que en realidad no tienen prueba, hermanos. Hay algunas cosas que podría decirse que son obvias. Es decir, si tú explotas una bomba de muchas toneladas de dinamita en el fondo del mar, pues es evidente que de alguna manera puedas causar un maremoto, o un tsunami, o un terremoto, ¿cierto? Pero de ahí a que porque tú te comiste una paleta y bueno, y esa paleta venía con un plástico y muchas personas comieron la misma paleta y ahora eso va a desembocar en un tsunami. Bueno, eso ya es otra cosa, hermanos. Entonces, nosotros vemos que en esta encíclica Laudato Si se culpa al ser humano de todas las desgracias que ocurren en este mundo, y esto no es nada nuevo. Recordemos, hermanos, que el emperador Nerón incendiaba la ciudad de Roma para luego culpar a los cristianos de que eran ellos los causantes de los incendios. Entonces, lo que se está haciendo a través de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco es culpar a todos los seres humanos, a menos que hagan algo, que es, por supuesto, obedecer algún dogma católico. Y entonces, esos que obedecieron el dogma católico quedan libres de esa acusación que se hace sobre ellos. Y los que no obedecen el dogma católico, sobre esos permanecerá la acusación de que son ellos los causantes de los terremotos, de los huracanes, de los torbellinos, etc. Es impresionante. Ahora, se dice que este sistema de control social que se está implementando en Roma es voluntario, que tú puedes ingresar y puedes recibir los puntos si eres amigable con el medio ambiente y que todo es voluntario. Y recordamos que así empezaron con el cuento del bozal, que era voluntario, y ahora vamos para 2 años en algunas naciones donde las personas aún son obligadas a usar bozal. Es de locos, cuando es algo que evidentemente no funcionó en lo absoluto. Claro que la mente del ser humano es capaz de hacer creerle a la persona lo que sea, desde que hay personas que aún creen que podemos llegar a la luna en un cohete, hermanos, es de locos. Entonces, hermanos, el Vaticano tiene el macabro plan de crear un sistema de control social e imponerlo a nivel global, en donde se pretende recompensar a quienes obedecen sus dogmas y a esos llamarlos ciudadanos virtuosos. Y, por supuesto, se trata también de penalizar y castigar a quienes no obedecen los dogmas del Vaticano, los cuales serían los que ellos llaman negacionistas del cambio climático. Plop. Es impresionante. Ahora, lo más curioso de esto, hermanos, es que este sistema de control social pretende declarar a unos ciudadanos como buenos, como virtuosos, y uno se pregunta, ¿realmente lo son? Porque, hermanos, recordamos que en este mundo todo está invertido y las personas a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. En este caso, lo que el mundo ve como bueno es evidentemente malo. Nosotros podemos ver esto a plena vista, es decir, un fabricante de comida envenenada para niños, es decir, alimentos que tienen químicos cancerígenos, es una persona prestante de la sociedad, a pesar de que es evidentemente un criminal porque le está incluyendo a esos dulces químicos que son cancerígenos. Esto lo vemos, por ejemplo, en la industria de las bebidas, en donde una persona o uno de estos empresarios sabe que está poniendo ingredientes cancerígenos en la bebida. Las personas lo saben, los noticieros lo saben, y sin embargo este empresario es visto como alguien muy bueno. Lo mismo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Bill Gates, quien injustamente ha monopolizado la industria informática, y esta persona es vista como alguien muy bueno, como alguien prestante de la sociedad. Entonces vemos que en el mundo, la persona que es llamada virtuosa, para Dios es una persona mala.
En el mundo, por ejemplo, los virtuosos son los millonarios, pero sabemos que estos millonarios han conseguido su fortuna a través de el crimen. Han hecho cosas malas que los han convertido en millonarios. A través del soborno, lo que el mundo llama lobby, han logrado apropiarse de muchas industrias. Por supuesto, miremos cómo el mundo tergiversa todo. Por ejemplo, el soborno lo llaman lobby. Y así hay muchos ejemplos que si yo me pongo a mencionarlos, no acabaríamos nunca este video. En el caso de los médicos, un médico es visto como una persona prestante de la sociedad, sin embargo practican el aborto, matan a bebés inocentes en el vientre materno. ¿Es realmente una persona buena y virtuosa? Por supuesto que no. A los ojos de la sociedad sí lo es, pero a los ojos de Dios es una persona mala, hermanos. Entonces, lo que el mundo ve como bueno es malo a los ojos de Dios, y según esa misma lógica, aquello que es visto por Dios como bueno, para el mundo es muy malo. Nosotros lo vimos en el caso de Jesús, quien a los ojos de Dios fue muy bueno porque no pecó en nada, pero para todos los habitantes de Jerusalén era muy malo hasta el punto que lo condenaron a muerte, aun y cuando no había cometido ningún delito. Entonces nosotros vemos en qué mundo es en el que estamos metidos. Es un mundo que lo bueno lo llama malo y lo malo lo llama bueno. De esto nos habló el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que este es el estado del mundo en los tiempos finales. Es un mundo donde los valores morales están invertidos. Esto es evidente, hermanos. Entonces imaginémonos que el ser humano se inventa un sistema o un software de control social que declara virtuosos a los seres humanos. Y es evidente que no serán unos pocos seres humanos los declarados virtuosos, sino que serán muchos seres humanos. Eso nos deja mucho que pensar, ¿cierto? Porque no es lo que nosotros sabemos del funcionamiento de este mundo. Sabemos que los buenos son muy, muy pocos. Alguien decía que los buenos somos muchos, pero no es la realidad. La realidad es que los buenos son muy, pero muy pocos. Entonces, un sistema de control social que pretende declarar virtuoso a la mayoría de personas, porque así es lo que ocurre en China. Es decir, nadie puede decirme que no será así, porque en China ya ocurre así. El 99% de los chinos son declarados virtuosos por el sistema de control social chino. Solo un pequeño porcentaje de personas pues está mal en ese sistema, pero no pueden por mucho tiempo porque luego no pueden comprar ni vender. Los chinos aún, y si quisieran ir en contra de ese sistema no pudieran, porque tienen el problema de que ni siquiera pueden operar en la sociedad. Y es en ese momento donde ese sistema puede parecer en cierto momento bueno, porque si tú te pones a ver, un ladrón roba, y luego ¿para qué roba? Si el dinero que adquiere no lo puede usar porque el sistema de control social lo bloquea para comprar y vender. En parte, uno pensaría que es un sistema bueno. Por eso nosotros estamos hablando de que en el mundo se forma una teocracia moralmente inmoral. Es decir, una teocracia que pretende ser moral e imponer valores morales, pero que en realidad es totalmente inmoral. Como es evidente, controlar a todos los seres humanos para que no existan robos ni asesinatos, etc., bajo un sistema de control social donde todos los seres humanos venden su conciencia, es algo totalmente inmoral. No hay nada que justifique semejante locura, ni aún el hecho de que podamos vivir en un mundo sin crimen, pero con nuestra conciencia esclavizada. Eso
es totalmente inmoral. Entonces, esta teocracia moralmente inmoral que se empieza a establecer en el mundo tiene todos los valores invertidos. Es, por ejemplo, lo que vemos en El Salvador. Muchas personas están felices de que el señor presidente Bukele está tratando de traer de vuelta la moralidad a esa nación, pero lo está haciendo de una forma inmoral, violando los derechos humanos de los prisioneros. Algunos dicen que no les está dando alimentos. Bueno, no tengo forma de probarlo, pero lo que sí hemos visto por las noticias es que algunos prisioneros están siendo tratados de una manera incorrecta de acuerdo a los derechos humanos. Entonces, vemos que es el mismo concepto, una teocracia moralmente inmoral. Es decir, que trata de restaurar la moralidad a través de medios inmorales. Es algo totalmente contradictorio, pero así es el ser humano. Totalmente contradictorio y loco. Recordemos, hermanos, entonces que en los tiempos finales, ¿qué es lo que ocurre en el mundo? Leamos en Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, analicemos este concepto. Y trata de reflexionar sobre eso, de qué es lo que va a ocurrir a nivel global en este mundo. El ser humano cambia la verdad por la mentira, y el hombre es destinado a vivir en un mundo de mentiras, donde la persona es llevada a creer que sus actos son los causantes de desastres climáticos. Mientras tanto, ciertos poderes en el mundo, en efecto, sí están destruyendo los ríos, los bosques, lo contaminan todo, lo destruyen todo. ¿Para qué? Con la única intención de arrinconar al ser humano y llevarlo a aceptar el concepto de que es él, con su comportamiento, el causante del desastre climático. Finalmente, una vez que todos los seres humanos de esta tierra estén esclavizados bajo este sistema fascista y autoritario vaticano de control social, sabremos que el fin ha llegado, hermanos. Ya no hay más para dónde coger, ni hay más que hacer por este mundo. Yo en lo personal pienso que antes de que esto ocurra, de que este sistema de control social sea impuesto en el mundo entero, se va a dar una confusión, un colapso y anarquía muy, pero muy grande en el mundo, algo sorpresivo, y que este periodo de confusión, desastre y anarquía va a arrinconar a las personas, a toda la sociedad, y muchas personas dirán que no hay salida, es decir, que hay que establecer este sistema de control social o literalmente, pues no vamos a poder salir de la anarquía y del colapso. Es decir, que la única manera de restaurar la paz y la seguridad en el mundo será a través de ese sistema de control social. El mundo será llevado, arrinconado, a tener que aceptar eso. Muchas personas no verán otra opción y dirán, ¿pero qué más hacemos? Gritarán y clamarán que no hay más que hacer, que esa será la única manera de poder seguir adelante como sociedad. Y de esta forma, sorpresivamente, se decretará también la marca de la bestia. Es decir, que esto va a tomar al mundo por sorpresa, hermanos. Y nosotros lo hemos visto claramente con la pestilencia 19, la cual tomó al mundo por sorpresa. Y a la vuelta de un par de meses, las personas perdieron todos sus derechos civiles y de repente estaban prisioneros en sus propias casas. Y lo otro que también debe despertarnos, hermanos, es que la mayoría de seres humanos estuvieron plenamente felices de ser encerrados en sus propias casas, de ceder sus derechos civiles, lo cual nos muestra que la conciencia colectiva del ser humano se está unificando para todos entregar su conciencia, es decir, para vender su alma al demonio, al anticristo. Porque cuando tú permites que tus derechos humanos sean aplastados por la prosperidad mundana, entonces es evidente que tú te has vuelto esclavo del anticristo, del demonio. Es lo que vemos ocurrir en El Salvador.
donde todos los habitantes están felices de que el presidente viole los derechos humanos de ciertos delincuentes con tal de restaurar la paz y seguridad en esa nación, hermanos. Es el mismo concepto de lo que viene para el mundo entero. Las personas entonces están felices, no ven ninguna otra forma de salir de ese problema de esas bandas criminales, porque fueron arrinconadas, hermanos. Uno los entiende de cierta manera. Vivir en un país tan violento que constantemente está en tanta violencia, ¿qué se puede hacer para traer de vuelta la paz y la seguridad? Evidentemente, a las personas solamente se les da una opción. Y la única opción que se les da es violar los derechos humanos de las personas. No hay otra opción. Y por supuesto, muchos terminan aceptándola. Y claro, que ya hemos hablado de esto. Sobre quienes es violado, ese derecho humano es sobre un ser humano. Y si tú eres un ser humano, a pesar de que seas una persona que no comete crimen, tú también estás perdiendo tus derechos humanos, porque también eres ser humano. Así que ese concepto que manejan las personas, en donde ese no es mi problema, son los delincuentes los que están perdiendo sus derechos humanos, no yo, porque yo no soy criminal, eso no es correcto. Si a una persona se le violan los derechos humanos, se le violarán a todos. Es algo que es obvio. Entonces, cuando vemos esta conciencia colectiva, aceptar que se violen los derechos humanos en el mundo, sabemos, hermanos, que estamos cerca de que de un momento a otro, apenas se desate esta confusión o anarquía, tal vez revoluciones, guerras civiles, hermanos, sabremos que muchas personas estarán dispuestas a lo que sea con tal de restaurar la paz y seguridad. No solo será tiempo de guerras civiles y de confusión, sino tiempo en el cual el dinero pierde su valor, tiempo en el que las personas no pueden conseguir los alimentos. Y por supuesto también se muestra a este sistema de control social con la capacidad de poder suministrar los alimentos equitativamente para todas las personas. Eso, hermanos, claro que también va a ser otro gancho para la instauración de ese sistema de control social. Y por eso es evidente que a cierto grupo o poder en el mundo le conviene perfectamente que los alimentos escaseen, de que a las personas ya no les alcance dinero para los alimentos, porque de nuevo, las personas tendrán que ser arrinconadas, hermanos, llevadas a un punto en el que es tal su desespero que estarán dispuestas a renunciar a sus derechos civiles, a su privacidad, con tal de poder subsistir en este mundo. Y es así entonces como este sistema de control social pretende darle puntos al ser humano obediente y de esa forma mantener a todos los seres humanos apaciguados y controlados. Nosotros no tenemos ya que imaginarnos estas cosas porque en la pestilencia 19 recordamos, hermanos, como en Sudamérica fue muy claro lo que hicieron cuando a las personas se les obligó a descargar aplicaciones, a llenar un formulario. Si querían desplazarse en sus ciudades, tenían que sacar un código QR a través de una aplicación y si no lo hacían, pues no podían movilizarse. Y como es evidente, los policías no alcanzaban para revisarle a todo el mundo el tal código QR. Y seguramente que muchas personas no lo hicieron, pero ahora, en este nuevo sistema de control social, la cosa cambia, porque se incluye una billetera virtual. Es decir, la cosa ahora es a otro precio porque es a través de ese sistema que vas a comprar y vender. Entonces, de seguro que ahora este pase de movilidad que vas a sacar va a estar ligado a esa billetera virtual. Es decir, o lo sacas o no vas a poder comprar ni vender. Y si no puedes comprar ni vender, pues ¿para qué vas a salir? Es claro, ¿verdad? Entonces la cosa es a otro precio porque antes,
con esas aplicaciones que te obligaron a bajar en Sudamérica para la pestilencia 19, se te exigía que mantuvieras encendido el GPS y el Bluetooth. Recordamos, hermanos, que la intención de ellos era rastrear a las personas, porque ellos tenían un software que permitía saber los contactos de las personas que estuvieran cerca. Pero por supuesto que muchas personas no prendieron el Bluetooth ni el GPS. Recordemos, hermanos, cómo sin que nos pidieran permiso nos apareció una aplicación rastreadora en Google, en el celular. Y nosotros nunca la descargamos, pero ahí estaba. Y fuera de eso, esa aplicación también nos pedía que prendiéramos el GPS y el Bluetooth. Y por supuesto que muchas personas la borraron. Pero plop, ¿qué pasa ahora cuando tú necesitas la aplicación? Porque de otra forma no puedes comprar ni vender. Si la borras, no puedes comprar ni vender. Y luego, si no prendes el Bluetooth y el GPS, tampoco puedes comprar ni vender. Entonces, esta aplicación tiene todo el poder para obligarte a hacer lo que sea que ellos quieren. Tiene el poder para recompensarte si eres obediente y vendes tu conciencia al demonio. Y también tiene el poder de castigarte duramente, sobre todo cuando te prohíbe comprar y vender. Imagínate eso. Imagínatelo. Entonces, por supuesto, hermanos, que esto todavía se pone mucho peor cuando los gobiernos hoy tienen una herramienta llamada estado de emergencia, en donde hay ciertas cosas que ellos no podrían hacer normalmente, pero que luego, si ellos declaran el estado de emergencia, entonces pueden hacer lo que les dé la gana contigo. Imagínate entonces que ocurre un terrible desastre climático, un desastre realmente impresionante. Y en este caso, a nivel global, entonces se decreta que o tú amas y adoras a la Madre Tierra, o literalmente no vas a poder comprar ni vender, y tu código QR va a permanecer en rojo. Básicamente esto es lo que pretende hacer el Vaticano, hermanos. Y esto ya se está publicando. ¿Y sabes por qué? Porque es tal la cantidad de gente que está de acuerdo con estas cosas, que a ellos les importa ya un bledo que hayan 1 o 2 personas a nivel global que estén alertando sobre estas cosas. Es impresionante. Entonces, el mundo va hacia una trampa, a una terrible trampa, hermanos. Leamos en Salmos capítulo 141, versículo 10. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén, hermanos. Miremos cómo todos los gobernantes desafortunadamente están unificados en la masonería católica, y ellos piensan que con sus calzoncillos de oro están en la cúspide del éxito. Sin embargo, todos están cayendo en una terrible trampa sin salida. Se esclavizan ellos mismos, hermanos. Es decir, cuando tú ves lo patético de uno de estos dirigentes llevando al mundo a un colapso, a un callejón sin salida, y esta persona piensa que se va a enriquecer y que va a permanecer multimillonario por decenas y decenas de años, cuando están llevando al mundo a una trampa. Están llevando a todos los seres humanos a tomar la decisión final, en donde venderán sus conciencias y finalmente ya no habrá más que hacer por este mundo. Y nosotros vemos que la historia se repite. Jesús de nuevo vuelve a visitar al mundo. Lo visita, por supuesto, para ver cuánta maldad hay en este mundo. Así ocurrió con la destrucción del primer templo, con la destrucción del segundo templo y ahora con la destrucción del tercer templo, que es el cuerpo humano. Leamos en Ezequiel capítulo 3 versículos 5 al 7. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Hermanos, uno se pregunta,
El caso de todos estos pastores, curas, líderes religiosos que han escuchado los videos de Cusatón, y estas personas no han querido oír, no han querido apercibirse, y el mensaje ha sido principalmente para ellos, porque se supone que ellos son conocedores de la Biblia. Algunos se conocen la Biblia tal vez mejor que Cusatón Aridmon, algunos se la conocen de memoria, de la A a la Z. Sin embargo, estas personas no quieren arrepentirse de su apostasía, no quieren escuchar el mensaje de advertencia. Y esto es lo mismo que ha ocurrido en todas las destrucciones del templo y de la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que pasó cuando por primera vez fue destruido el templo judío? Hermanos, se dio la advertencia para toda Jerusalén, para que las personas se apercibieran. Leamos en Ezequiel capítulo 4, versículo 16 al 17. Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Hermanos, nosotros no podemos más que sorprendernos cuando nosotros vemos la noticia de que otro avión se ha chocado contra una empresa de alimentos en Estados Unidos. Es de locos. Es decir, ya van 2 aviones que misteriosamente y precisamente se chocan con una empresa de alimentos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno predica estas cosas y las personas continúan con su mente enceguecida y aletargada, esperando algún milagro para arrepentirse? Como que pase alguna cosa en donde el cielo se abra y salgan ángeles por ahí. Pero eso no es lo que dice la palabra, hermanos. Lo que vemos que ocurrió antes de la destrucción del primero y segundo templo, y es decir, las destrucciones de la ciudad de Jerusalén, donde perecieron muchísimos judíos, es que simplemente se les envió un mensaje de advertencia y ya se les advirtió que debían arrepentirse o de lo contrario morirían en sus pecados. Leamos en Ezequiel capítulo 3, versículo 19 al 21. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Miremos, hermanos, cuál es la exigencia que Jesús hace sobre los moradores de Jerusalén. El justo debía seguir siendo justo y no pecar, y el impío debía dejar de ser impío y dejar de pecar para convertirse ahora en justo. Los que así hicieran no morirían en la destrucción que estaba por caer sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿esos moradores de Jerusalén les llegó algún milagro especial? La respuesta es que no, hermanos. Pero resulta que el cristiano moderno ha sido engañado por el falso profeta evangélico, haciéndole creer que algún milagro o poder sobrenatural se va a desatar en su vida, que lo sobrecogerá y lo llevará a que se arrepienta. Y resulta, hermanos, que así no funciona. Yo pregunto, ¿por qué se te ha metido eso en la cabeza? Porque si nosotros buscamos en la Biblia, por ningún lado lo encontramos, hermanos. La solicitud que le hace Jesús a los moradores de Jerusalén es simple y tajante. Ellos debían arrepentirse al escuchar la advertencia del profeta Ezequiel y debían dejar de pecar. Pero además el justo debía seguir permaneciendo justo. De lo contrario, si pecaba, moriría también. Punto, hermanos. A nadie se le ofreció un milagro portentoso, alguna señal majestuosa e impetuosa, o algún poder sobrecogedor
que llevara a la persona a dejar el pecado. No, hermanos, la palabra es clara. Los habitantes de Jerusalén serían amonestados y, a partir de esa amonestación, ellos debían tomar una decisión. O seguían pecando o se arrepentían. El que siguiera pecando iba a morir, y el que se arrepintiera se iba a salvar. Y los que eran justos debían seguir siendo justos, porque si pecaban, también se iban a morir. Entonces, lo más interesante, hermanos, es lo que sigue en el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Y uno se pregunta, hermanos, ¿habían justos en Jerusalén en aquella época? Porque el evangélico constantemente se llena la boca diciendo que no hay justos, ecusatón, no hay justos ni aun uno, y que en este mundo solo hay pecadores, y por tal motivo es imposible guardar la ley de Dios. Y ese es el caballito de batalla del falso profeta evangélico. Ecusatón, no hay justo ni aun uno. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué Jesús declara en Salmos capítulo 37, versículo 29? Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Hermanos, es claro que en el fin de los tiempos tendrán que haber personas justas caminando sobre esta tierra. Ya leímos que para Dios los justos son los que no pecan. Esos son los que heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo diría que no hay justo ni aun uno? ¿Qué fue lo que pasó? Por supuesto, sabemos que estamos ante un nuevo caso de tergiversación de la Biblia del falso profeta evangélico, porque sacan siempre de contexto al apóstol Pablo, porque él se refiere, por supuesto, a que todos los seres humanos están bajo pecado, claro que sí, pero el ser humano que se arrepiente, ese ser humano ahora es justo. Todos los seres humanos en algún momento pecaron, pero ahora pueden arrepentirse y luego son justos. Entonces es evidente, hermanos, que aquellos que no son justos son los que violan la ley de Dios, porque luego el apóstol Pablo los describe a los que no son justos en Romanos capítulo 3, versículo 14 al 18. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces es claro a quienes el apóstol Pablo llama pecadores, o a quienes él dice que no son justos, son personas que no tienen temor de Dios. Es evidente entonces que en algún momento el ser humano pecó, no tuvo temor de Dios, pero luego debe volver a tener temor de Dios. En el momento en que tiene temor de Dios, entonces es justo. Cuando no tiene temor de Dios y es pecador, entonces es injusto, no es justo, es una persona mala e impía. Entonces, nosotros vemos que el que se apercibe del mensaje de advertencia de que el fin se acerca, que está cerca la segunda venida de Jesús, ese ahora es llamado justo. Y estará, por supuesto, en el grupo de los que heredarán la tierra. Por supuesto, si aceptan finalmente arrepentirse. Pero si tú estás esperando un milagro, luego el milagro no llega y se te va a pasar el tiempo, porque hay un tiempo especificado, así como lo hubo en las dos destrucciones de la ciudad de Jerusalén. En la primera el profeta salió a predicar, hasta que, ya llegó el momento en que se vino la destrucción, hermanos. Había un tiempo establecido. Entonces, asimismo ocurre para la segunda venida, ¿ok? Leamos en Ezequiel capítulo 5, versículo 14 al 17. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti. A los ojos de todo transeúnte serás oprobio y escarnio y espanto en las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y reprensiones de ira, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré el sustento de pan.
Enviaré pues hambre y bestias feroces que destruyen, y pestilencia y sangre pasarán por medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Nosotros, hermanos, ya empezamos a ver esta advertencia. Es clara cuando estamos viendo que hay o que ya se empieza a hablar de un desabastecimiento de alimentos, y esto no se empieza a hablar por parte de las personas del común o por los youtubers, sino por las mismas autoridades, hermanos, lo cual es todavía peor, una señal más clara de advertencia cuando las mismas autoridades te dicen que vamos a un desabastecimiento de alimentos. Entonces eso fue lo mismo que se advirtió para la destrucción del primer templo. Vendría hambruna, hermanos, y es lo que viene en el fin de los tiempos. Leamos en Ezequiel capítulo 7 versículos 6 al 9. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, morador de la tierra, el tiempo viene. Cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré sobre tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová el que castiga. Así que nosotros nos acercamos a un evento en el cual el Padre Eterno va a derramar sobre el mundo las 7 últimas copas de la ira de Dios. Antes, sin embargo, de que eso ocurra, los siervos de Dios deben ser sellados. Por lo cual leemos en Ezequiel capítulo 9 versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon juntos al altar de bronce. Hermanos, aquí vemos 6 ángeles, pero también vemos a un varón vestido de lino. Entonces son 7 varones. Y por supuesto, el 7º varón nos da claras muestras de que es Jesucristo, porque está vestido de sacerdote. Hermanos, leamos en Levítico capítulo 6 versículo 10. El sacerdote se pondrá vestidura de lino, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar. Ok, es indudable entonces que ese 7º varón que está vestido de lino y que va a ponerle un sello en la frente a algunos ciudadanos de Jerusalén es Jesucristo. Él es quien tiene en su cintura ese tintero de escribano. Volvamos y leamos en el versículo 3 al 4. Llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Jesús entonces tenía la tarea, hermanos, de salir a sellar a todos aquellos que se habían arrepentido o a los que guardaban la ley de Dios, y también a los que clamaban justicia por las abominaciones que el hombre estaba haciendo en esa ciudad. Es decir, hermanos, que es el mismo estado de inmoralidad que se vive hoy en día, donde a lo malo lo llaman bueno. Así ocurría en aquellos tiempos. Ahora, volviendo al tema de este software que pretende declarar a ciertos ciudadanos virtuosos, mientras que al mismo tiempo está ese varón vestido de lino pretendiendo sellar a ciudadanos virtuosos. Nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿es esto coincidencia? Porque sabemos que el mundo declarará virtuosos a aquellos que no son virtuosos a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir el hecho de que se pretenda imponer en el mundo un sistema que declara virtuosos a los que son malos y declara malos a los que Dios ve como virtuosos? ¿Será, hermanos, que efectivamente se está sellando al pueblo de Dios? Es evidente que sí, hermanos. No puede haber ninguna otra explicación. ¿Entienden lo que les estoy probando? Es decir, que es obvio
que si este sistema de control social se impone sobre el mundo y clasifica a los seres humanos en dos grupos, a los que son virtuosos en un grupo y a los supuestamente malos en el otro, sabemos que el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Los que el mundo diga que son virtuosos serán evidentemente los malos a los ojos de Dios. Y por supuesto, los que el mundo diga que son malos serán evidentemente los buenos a los ojos de Dios. En este caso, hermanos, aquellos que el mundo dice que son malos son los que habrán recibido el sello de Jesús en sus frentes, hermanos. Sin embargo, el mundo los va a llamar negacionistas del cambio climático. Tremendo. Leamos en Apocalipsis capítulo 7 versículo 2 al 4. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 hermanos. Este ángel, por supuesto, que sube del sol, indudablemente es Jesús de nuevo. Así que, hermanos, primero vemos a Jesús rodeado por 6 varones que iban a destruir Jerusalén, y ahora vemos a Jesús reteniendo los vientos de destrucción, diciéndole a estos 4 varones que se esperen hasta que sean sellados los siervos de Dios, es decir, aquellos que obedecen al Padre Eterno, guardando sus mandamientos y estatutos. Leamos entonces en Ezequiel capítulo 9, versículos 5 al 6. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron, y mataron en la ciudad. Aquí vemos de nuevo, hermanos, que Dios juzga a la ciudad de Jerusalén, juzga a todos los seres humanos, no importa su edad. No importa si son niños pequeños, no importa si son ancianos, no importa su género, no importa si son vírgenes, todos son juzgados por su maldad. Y ya vimos, hermanos, que esto se debe a que son personas que no se arrepintieron, a pesar de que se les envió un mensaje de advertencia. No quisieron escuchar las palabras de advertencia y siguieron viviendo su vida pecaminosa. Y de nuevo, hermanos, la pregunta es: ¿ocurrió algún milagro tremendo en Jerusalén? No. Ahora alguien dirá: oh no, Ecusatón, pero entonces el Padre no puede hacer algún milagro para salvar a su pueblo. De seguro que sí hace muchísimos milagros, pero no es y no será nunca el milagro que tú quieres ver, porque literalmente lo que ocurre es que tú no te quieres arrepentir. Es decir, que nosotros podemos ver algo que es un milagro, como por ejemplo que tú hayas podido llegar a este video. Eso es un milagro en un mundo donde hay millones de videos. Pero tal vez para ti no sea un milagro, porque tú quieres ver otra cosa. Y tu mente te engaña, tu corazón te lleva a esperar algo que nunca va a ocurrir. Pero el mensaje de advertencia te ha llegado, y eso es un milagro. Ahora, ¿qué harás tú? ¿Te vas a arrepentir o no? Entonces a eso me refiero. Cuando tú esperas algo que no va a ocurrir porque tu corazón te engaña a llevarte a que dejes para mañana. Espera mañana y el tiempo se acaba, hermanos. Entonces, muchos de repente están esperando que algo terrible ocurra y no va a ser así, ¿ok? Simplemente de un momento a otro se desata el fin. Ahora, recordemos que las mismas palabras son pronunciadas por Jesús en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Así que, ¿cómo es que los evangélicos dicen que no hay justos, cuando Apocalipsis nos dice que algunos serán justos y se les pide que sigan siendo justos?
¿Cómo es que los evangélicos dicen que no hay santos en la tierra, vivos, cuando en Apocalipsis Jesús les pide a esos santos que sigan siendo santos? Entonces, no es que no se pueda, hermanos, es que tú no quieres. Así que miremos lo que está por ocurrir, porque también pasará que aquellos que no han querido arrepentirse van a quedar siendo injustos y van a tener luego un grave problema. Ya no van a poder pasar de injustos a justos, porque esa posibilidad quedó cerrada para ellos para siempre. Y ese es el problema, porque luego su estado de moralidad es de mal a peor. Los injustos continuarán siendo injustos, es decir, irán de mal a peor, hermanos. Ahora, este sistema de control social que los ha declarado virtuosos, aunque Dios los ha declarado injustos, los hará creer a ellos que son un buen ciudadano porque obedecen los dogmas católicos del Papa de Roma, pero están blasfemando contra el Padre Celestial. ¿Te imaginas? Entonces, hermanos, finalmente, esto ya no es algo que tengamos nosotros como que estar predicando futuro, porque esto está aquí. Recordamos que a la clase dirigente y a los sacerdotes de Jerusalén se les decía que eran virtuosos, pero Dios los veía como inmundos. Asimismo pasó cuando Jesús visitó en su primera venida a Jerusalén. Los fariseos pensaban que eran virtuosos, hijos de Abraham, pero Jesús les dijo que eran hijos de Belial. Mucho ojo, hermanos, porque luego el varón vestido de lino declara en Ezequiel capítulo 9, versículo 11, «He hecho conforme a todo lo que me mandaste». Las palabras de Jesús son claras. Se hará la voluntad del Padre, y si tú no haces la voluntad del Padre, vas a finalmente morir para siempre, hermanos. Nosotros hemos visto lo que ha ocurrido ahora en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en donde han filtrado un documento que revela que ellos pretenden eliminar el aborto. Y eso parece bueno, pero de nuevo, es la instauración de esta teocracia moralmente inmoral, que parece restaurar la moralidad en el ser humano, pero pisoteando los derechos humanos, hermanos, y sobre todo, violando la libertad de conciencia, porque ahora se está diciendo en los medios del engaño informativo que el aborto es un derecho humano y que si la Corte está eliminando el aborto, quiere decir que está eliminando un derecho humano. Y eso es un terrible sofisma, porque el aborto nunca fue y nunca será un derecho humano, hermanos. Sin embargo, así lo están haciendo ver ellos. Es evidente que si la eliminación del aborto es vista como la eliminación de un derecho humano, y eso parece moral, es claro que luego la eliminación de otro derecho humano también parecerá algo moral. Por supuesto, luego dirán que es moral prohibir la libertad de conciencia y la libertad de expresión, cuando eso es inmoral. Por eso les hablo, hermanos, de esta teocracia moralmente inmoral, que parece que hiciera cosas morales, pero que luego su fin es totalmente inmoral, hermanos. Y ellos se harán llamar a sí mismos virtuosos, y Dios los ve como injustos, impíos, malos. Todo lo tienen al revés. Todo es mentira. La verdad la transforman en mentira. Dicen que el aborto es un derecho humano. Es mentira, hermanos. Y esta gente son los que han estudiado por decenas de años en estas universidades y cometen errores tan simples. ¿Qué es lo que ocurre? Es la condición del ser humano, que vive en una mentira constante hasta el punto que se engaña a sí mismo. Y este sistema de control social va a llevar a las personas al punto de que acepten cualquier decreto de esta teocracia moralmente inmoral para poder vivir de nuevo en paz y seguridad. Y nosotros sabemos qué es lo que viene. Cuando digan paz y seguridad, lo que viene es destrucción repentina, hermanos. Así que es evidente
que lo que viene para el mundo es una gran desgracia. Nosotros ya vimos cómo en el Vaticano pusieron una gran estatua de Moloch. No sé qué más necesitan las personas. Y también el presidente Joe Biden ha dicho que el ser humano no tiene derechos absolutos. Por lo que es innegable que hay un movimiento en el mundo que busca destruir los derechos humanos, limitarlos. ¿Para qué? Para que tu libertad de conciencia también pueda ser limitada. El hecho es que en cualquier momento ellos decretarán su estado de emergencia y dirán que en un estado de emergencia está bien limitar la libertad de culto. Es decir, que este sistema de control social estará en todo su derecho de prohibirte comprar y vender a menos que tú les obedezcas sus dogmas religiosos. Porque, hermanos, los fanáticos religiosos que han existido desde mucho tiempo en este mundo todavía siguen ahí. Lamentablemente son precisamente los que controlan el sistema económico y son precisamente los que controlan este sistema de control social. Son fanáticos religiosos, son caballeros de Malta. Estas personas se les ha metido que Jesús tenía un ejército. Hermanos, cuando eso no aparece en la Biblia, que Jesús te autorizaba a que tú actuaras violentamente contra otro ser humano, cuando eso no aparece en la Biblia, Jesús no tenía militares, ni comandantes, ni caballeros de Malta, ni de nada de eso. Sin embargo, estos fanáticos religiosos piensan que sí, que ellos son los guerreros que vienen a restaurar la moralidad en el mundo, y precisamente ellos son los más inmorales porque se han apropiado de riquezas que no son de ellos, sino que eran de cristianos, a los cuales les fueron despojadas esas riquezas porque no quisieron obedecer los dogmas católicos en las eras pasadas, hermanos. Es impresionante. Hasta pronto.